Estoy en modo como ropa de limpieza, ropa de... Ajá, lo que quiero hacer es medio transformar aquí la sala porque por fin tenemos un conector que no habíamos tenido desde el principio que rentamos esta casa. Cuando nos dimos cuenta que no servía fue como que ¿qué hacemos? Entonces se acomodó como está de manera improvisional, pero la original es la que no se pudo hacer y que ahora quiero hacer. Voy a ver si puedo mover los muebles porque no soy tan así pues, pero por lo pronto las plantas y el mueblecito que pintó David, que aquí está, por lo pronto este mueblecito vamos a acomodarlo ya con las plantitas que elegiremos y todo eso, quitar el periódico que tenemos aquí porque mañana van a venir mis amigas, es como una reunioncita por la amistad. Entonces voy a hacer esas cositas y a la vez estoy lavando, entonces pues sí. Chicas, dejen sus tips para saber cómo pegar estas plantitas porque no traían pegamento incluido. Y bueno, les quería enseñar más o menos de cómo se viraba la habitación para que se pueda apreciar un poco más de cómo fue que moví las cosas y cómo quedó al final la habitación. Así quedó. Así quedó, como en grandes rasgos, así quedó. Ahorita me siento en un mood como que me estoy acostumbrando a este cambio, pero pues lo voy a dejar así por un par de tiempo a ver qué tal y ya después veremos si lo dejamos así al final o no. Aquí está un poco medio vacío porque pues se supone que siempre el proyector va a dar para allá. Había puesto esta allá, pero se miraba muy vacío aquí el hueco con los cables, entonces dije mejor pongo aquí esto por lo pronto en lo que encontramos como algún mueble o algo que disimule ahí. En esta esquina me gustaría tener como un carrito, puede ser como de snacks, de bebidas, se me hace que vendría muy bien ahí, y algún cuadro por acá. Pero bueno, aquí esta pared también sería la mejor ponerle como que un cuadros o algo así, que sí tengo varios cuadros, o los cuadros simplemente ponerlos acá, que esos son de mis proyectos a futuro porque ya tenemos los cuadros, porque esa idea siempre estuvo presente, solo que nos falló en un principio que no servía el conector de acá, entonces todo nos los movió. Pero me gustó haber hecho este cambio de look. ¿Qué onda? Ya es viernes y es viernes casi día del amor y la amistad y hoy toca ir a la escuelita, pero vamos a hacer algo diferente porque saliendo de la escuela nos vamos a juntar en mi casita, en nuestra casita, mis dos amigas que tengo por acá. Vamos a hacer pizza, a comer rico, platicar, tal vez hacer alguna manualidad. Y pues nada, estoy muy contenta porque por fin no tenemos lluvia el día de hoy. Está frío, creo que estamos como a 4 o 5 grados, pero no va a haber lluvia, entonces estoy muy contenta. Este es el outfit, la verdad, algo muy casual. Yo que quisiera ponerme esos outfits con faldas, medias de color y todo, pero pues el frío, cariño, el frío primero, y más que nada con la enfermedad que me dio, no me quiero volver a enfermar. Entonces sí, estoy contenta y pues nada, vamos a la escuelita y después a la aventura de hoy. Jetzt frage ich Sie, was machen Sie denn gern im Haushalt? Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? Frau Murati. Amigas, Besti se prendió la clase, estuvo de que traca. Una compañerita que la verdad ya es bastante grande,
fue grosera con otra. Fue grosera con otra. Y se portó mal. O sea, le dijo como de que lee bien. Como habla bien alemán. Porque la otra señora se quiso poner a leer. Dijo, yo leo. Y empezó a leer y la señora le dijo de que habla bien el alemán, no lee bien. Y otra muchacha defendió a esa muchacha y no se agarraron. Hasta la maestra sí le dijo algo porque la verdad no sé si se pasó de lanza. Yo así me quedé que yo me quedé que oh my god. Dije pelea. Pero sí, la verdad sí se pasó la señora. Y es lo difícil aquí, que conforme eres persona foránea, los foráneos no se portan bien contigo tampoco, son también muy rudos y muy groseros. Puede que sea parte de su forma de ser, porque también los trataban así, pero pues siento que cuando pasaste por algo así no deberías de repetir el patrón. Entonces sí fue bastante loco. Lo bueno que no se dejaron, pero también la otra muchacha que estaba defendiendo a la otra le empezó a hablar pues en su idioma, y la señora de que habla alemán, así de que nada de arábico, nada. Y yo así de que va a seguir, señora. Nadie la quería porque se portó grosera pues en ese momento. Y sí, la verdad está loco. Se prendió la vaina, pero veremos cómo. Lo bueno que tenemos 2 semanas de vacaciones, entonces veremos cómo se comportan. Pues yo creo que... ¿Qué te dijo ahí? Creo que casi 500 francos. Sé que las cosas para grabar y así editar, cuesta mucho. Es como investir en algo. A ver, según es así. Es que casi no abro nunca cervezas. ¿Cómo es? Así. Mi amiga Yera y yo nos adelantamos para yo ir preparando la pizza y ella terminar de decorar su tiramisú de pistache súper delicioso. La verdad me encantó porque a pesar de que vamos juntas a la escuela, casi no tenemos chance de platicar porque llegamos casi a la mera hora de la clase y cuando salimos ella se va corriendo a su trabajo. €15, dijeron. Y yo, ¿qué? Una hamburguesa sola aquí te vale 20 o algo así. La verdad me alegró mucho que también Dana pudiera asistir a esta mini reunión para poder celebrar pues nuestra amistad, pero al mismo tiempo para ponernos al tanto de nuestras vidas. Y es muy curioso siempre platicar entre nosotras porque pues tenemos contextos diferentes de vida, pero también pues crecimos en diferentes continentes. Como saben, Yera creció en Italia, entonces a veces es muy loco platicar de pues las costumbres europeas a las latinas. Y más práctico de hacer el cheesecake. Los otros dulces, torta, tiramisú, me lo encuentro como no sé. Repones, o sea, no 3 meses lo que va a durar la prueba, sino 12 días. Bueno. Más. Perdóname. Que eso 12 días, después lo ponen. Ay, está bien rico. ¿Te gustó? Muy bien. No, ese tiramisú sabía a gloria, así es que muchas gracias, Yera. Si alguna vez ves este video, quiero agradecerte también por tomarte el tiempo porque hiciste un gran esfuerzo para estar aquí con nosotras y pues en general a las dos por su amistad. Me encanta poder tener amistad en que confiar estando tan lejos de casa. Una de las ventajas de vivir en frontera es que puede cruzar uno a diferentes países en
tiempo récord. Como esta vez cruzamos para Alemania para hacer unas compritas, pero en especial para tener nuestra mini cita romántica del Día del Amor y la Amistad. Which kind of flower it is? Red curry. Red. Potato with colors, yeah. Yeah, it looks like very liquid, not like the other side. For me, it's too sweet, red curry. Amiguitas, amiguitos del internet, díganme si les gusta más que les narre las recetas o que les haga tipo ASMR y con las instrucciones escritas. Con solo una familia a cada lado. Nadie vivía enfrente de ellos, nadie vivía detrás de ellos. Debido a... Esta fue mi primera vez haciendo esta base del pie con galletas de mantequilla, entonces no necesitó tanta mantequilla como las galletas normales para que lo tengan a consideración. Metal quemado. No estaba muy seguro de lo que vio hasta que se quedó quieto y pensando en plan con el cuerpo que tenía. Los brazos eran muy largos y el torso no encajaba en animales. No se parecen del todo a ellos. El hombre cabe su cuenta, Aidan. Como ocurre la mayoría de las cosas que existen como actriz en una escuela nocturna. Entraba a clase a las 2 p.m. después de terminar su trabajo de medio tiempo y eternidad, pero dice que no debieron pasar más de 5 segundos. De repente salió del shock porque vio cómo se encendió. Para el tema de los limones, la verdad, aquí venden estos limonzotes grandototes sin semilla que yo nada más ocupé 3. Pensé que iba a ocupar 4, pero ocupé 3. Depende de qué tan fuerte quieras el sabor y qué tan grandes están los limones. Estaba inmóvil, mirando fijamente. Conseguir la bendita leche evaporada aquí, la verdad me llevó bastante tiempo para descubrir que al producto más parecido le llaman leche condensada. También como la lechera. Así es que en un principio yo no le hacía caso a esa leche porque si es que esa no es leche condensada y nunca pensé que fuera la evaporada. Pero bueno, si tú estás en Latinoamérica puedes utilizar los otros productos que te voy a dejar en la descripción, que son el equivalente, pero que aquí me tardó bastante tiempo en poder saber cuáles eran. Y como no tengo una licuadora gigante como las de México, entonces por eso cambié un poquito la cantidad y no eché todo el producto de cada lata. Súper cremoso, miren. Hola. Súper, súper. Estaba en el instituto, se mudaron allí, que era su casa. Nunca le pareció espeluznante, pero a todos sus amigos les daban... Hay personas que no le ponen media crema a esta receta y siento que ahí está la diferencia. Si lo quieres hacer bastante cremoso, échale esa media cremita o crema entera, que eso va a hacer la diferencia. Por debajo del túnel, a plena luz del día, la radio se apagó al entrar. Esta no fue la primera vez que tuve problemas con las señales pasando debajo del túnel, que nunca más ha pasado, nunca más ha ocurrido. Y bueno, amiguitos del internet, esta fue mi semana del Día del Amor y la Amistad.
La verdad la disfruté bastante, a pesar de que el clima no cooperó tanto los primeros días, por eso no les grabé tanto, no quiero ser tan repetitiva enseñando pues el clima o así. Pero déjame en los comentarios qué te pareció este vlog, qué te gustaría ver más plática, más salidas, te leo en los comentarios. Bye bye.